Hermanos, esta noche seguiremos en nuestra serie de lecciones sobre el conocimiento de Dios. Y como siempre decimos, la meta no solo es conocer más acerca de Dios, sino conocer más a Dios personalmente, conocerlo más y más. En las primeras lecciones vimos primero que Él es Dios. Y aunque sea obvio, Él es creador, Él es el dador de la ley, Él es el juez de toda la tierra. Y por esa razón debemos responder bien con humildad, con honra hacia Él, con mucha fe y reverencia. También Él es Salvador. Cristo el Salvador es el Redentor y sustituto de nosotros en la cruz. Él es nuestro mediador que nos hace reconciliación y paz con el Padre. Él es el dador de la vida y debemos responder a Él con arrepentimiento y fe, amor y obediencia. Si uno conoce estas cosas, pero no responde correctamente a Dios, es conocer acerca de Él y no conocerlo de verdad. La Biblia habla de los que conocieron de Dios, pero no reconocieron a Dios como Dios. Esta noche tendremos una lección nueva que de verdad no era parte de mi plan original para la serie, pero la lección para esta noche es el Espíritu Santo. Y en la Biblia, el Espíritu Santo tiene varios títulos. Yo pensaba en escoger uno de los títulos, pero de verdad muchos de los títulos son muy parecidos. Consolador, en el himno cantamos Espíritu Consolador. Otros títulos es Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, Espíritu de adopción, Espíritu de gracia, Espíritu de gloria, Espíritu de vida. Y de verdad, por esta razón, porque tantos títulos son muy parecidos, simplemente digo como el título, Él es el Espíritu Santo. Y sobre todo, creo que es el mejor título para la lección. Y como dije, este no fue parte de mi plan original. Mi plan original que yo iba a enseñar sobre, creo que lo que voy a enseñar próxima semana, pero me di cuenta de que hay muchos que no conocen a Dios porque tienen un concepto equivocado del Espíritu Santo. Y este concepto muy equivocado del Espíritu Santo resulta en un gran obstáculo de conocer a Dios de verdad. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa y dice que no es Dios, no es una persona, es una fuerza como la luz que da poder para el ventilador. Tiene un propósito y sirve para el propósito, pero no es Dios y no es una persona. También hay algunas formas o grupos de los pentecostales que también enseñan que no es una persona, que es una fuerza de Dios. Y también dice, es una fuerza que uno que tiene esa fuerza puede transferir a otros. Entonces, ¿qué pasa? Como resultado, hay muchos que tratan de conseguir el Espíritu Santo para sus propios fines, para tener poder, para poder hacer milagros y hacer cosas especiales. Y en el fin no es tan diferente que Simón Simón el mago en Hechos capítulo 8, que quería pagar a Pedro para tener este poder. Entonces, también hay énfasis incorrecto. Muchas veces resulta en emocionalismo, resulta en manipulación de las personas y hay una énfasis muy equivocada en señales, en milagros, en hablar en lenguas, en caer bajo el poder del Espíritu Santo. Hay otros que hacen cosas aún más raras, como risa santa, ser borracho en el Espíritu,
ladrar como perro y hacer sonidos de animales, sacudidas y temblores, túneles de fuego, objetos ungidos y otras cosas así. Yo vi en un video, creo que era de un lugar en Asia, tenía una silla así plástica, parece exactamente así, y tenía una persona atrás así con sus manos, y varias personas así se sentaron, y al sentarse parecía tener electricidad y estaban tirando ese por todos los lados. Hermanos, ¿por qué hay cosas tan raras así? Es porque no conocen a Dios. Tienen un conocimiento muy equivocado del Espíritu Santo que ha convertido en un obstáculo de conocer a Dios de verdad. Es muy triste que yo conozco personalmente a personas que han pasado décadas en las iglesias así y no entienden el Evangelio. No entienden el Evangelio. Hermanos, más triste que eso es que hay muchos que han pasado tanto tiempo así y luego dejan de la fe por completo. ¿Por qué? Nunca conocieron a Dios de verdad. Tenían una religión, tenían prácticas extrañas así, pero no conocieron a Dios de verdad. ¿Por qué? Tenían conocimiento falso del Espíritu Santo. Hermanos, esta noche en el estudio tendrá 3 partes. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? 2, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y número 3, ¿cómo respondemos para conocerlo de verdad? Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo en el pasado he enseñado una serie de lecciones completas sobre el estudio de neumatología o el estudio del Espíritu Santo. No hay tiempo para hacer todo muy profundamente esta noche, pero vamos a ver lo más básico. Que primero, el Espíritu Santo es Dios. La Biblia enseña que hay un solo Dios que existe en 3 personas. Pero hay algunos que dicen la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Sí, no se encuentra, es una palabra teológica, pero el concepto sí existe. Primero, Trinidad significa 3 en unidad. Entonces, una parte que es 3, otra parte que es 1. Y la Biblia enseña que hay un solo Dios que existe en 3 personas. Entonces, primero, ¿es el Espíritu Santo Dios? Y la respuesta es sí. Vamos primero a Hechos, capítulo número 5. Hechos, capítulo número 5. En este texto, la iglesia en Jerusalén todavía es relativamente joven. Y hubo un hombre llamado Ananías que vendió una propiedad y trajo una parte del precio y la puso a los pies de los apóstoles como si fuera el precio entero. La Biblia dice, creo que fue el fin de capítulo 4, si no estoy equivocado, que Bernabé y otros lo hacían, vendieron propiedades y casas y ofrecieron el dinero así. Ananías quería mostrar eso, pero vendió la propiedad y puso una parte y guardó el resto. Entonces no era muy honesto. Y dice en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hermanos, según versículo 3, ¿a quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Hermanos, yo podría mentir, pero yo no miento a la electricidad. Yo no puedo mentir a algo impersonal. Pero aquí dice que mintió al Espíritu Santo.
Versículo 4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a, ¿qué dice? Dios. En versículo 3, Pedro dijo que él mintió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y en versículo 4, él mintió ¿a quién? Dios. Entonces Pedro llamó el Espíritu Santo Dios. También, hermanos, vamos a Primera de Juan, capítulo número 5. Y como dije, el punto de esta lección no es probar todas las cosas con lo más versículos posible. No, el propósito es como un estudio superficial para entender lo más importante. Primera de Juan, capítulo número 7, capítulo 5, en versículo 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, ¿quién es el Verbo? Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos 3, ¿qué dice? Son uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio. ¿Cuántos son? 3. ¿Y qué dice el texto? Estos 3 son uno. Hay un solo Dios que existe en 3 personas. La deidad de Cristo se ve en muchos textos. Creo que es primero o segundo de Timoteo 3:16, que habla del misterio de la piedad, que Dios se manifestó en la carne. Dios se manifestó en la carne. Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Tomás, cuando vio a Cristo resucitado, dijo, mi Señor y mi Dios. Hermanos, la Biblia es muy clara. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y estos 3 son un Dios. Pero también, hermanos, debemos saber que el Espíritu Santo es una persona. No una persona humana, como Pedro dijo, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es una persona. Hay algunos que dicen que Dios es una sola persona que existe en 3 modos. Hay algunos que les gusta decir modos o manifestaciones. Esta doctrina se llama modalismo. Y esta es una doctrina que tienen varios grupos pentecostales, pero puede pensar así. No sé si sabe la película Los Transformers, que son como carros así, y cuando hay peligro así, cambian forma y son robots peleando y todo eso tiene varias formas, pero es el mismo ser que está cambiando formas. La Biblia, ellos enseñan bajo esta doctrina que el Padre sí es el Hijo. Y el Hijo es el Padre y el Espíritu es el Hijo y el Padre. Entonces, Dios prácticamente solo está cambiando formas. El problema es que la Biblia los presentan como diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu no es el Padre ni el Hijo. Hermanos, cuando Jesús oraba, Él no oraba a sí mismo, Él oraba al Padre. Él dijo, Él no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo, la Biblia dice, intercede por nosotros al Padre. El concepto de interceder es orar por una persona y llevar la petición a otra persona. No intercede a sí mismo.
En el bautismo de Jesús, recuerde, ¿dónde estuvo Jesús? En el agua. Y el Espíritu Santo bajó en la forma de, creo que fue paloma en español, en inglés dove. Y la voz del Padre del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la cruz de Jesús, Jesús dijo, mi Padre, ¿por qué me desamparó? Entonces, si el Padre y Jesús es la misma persona, significa que el Padre estuvo en la cruz con Jesús. Pero la Biblia dice que Él fue desamparado por el Padre, que la ira del Padre fue derramada encima de Él. Entonces, hermanos, la Biblia es muy clara, que hay un Dios que existe en tres personas. Y yo quisiera darle algunas razones por qué debemos creer que es una persona y no un modo, ni una manifestación, ni una fuerza eléctrica o nada así. Yo también les daré las citas, si desea escribir las razones con citas para buscar más tarde, está bien. Pero en Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dice que el Espíritu Santo es otro consolador. En la misma manera como Jesús era consolador, una persona, el Espíritu Santo es otro consolador. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús usa pronombres personales y masculinos en referencia al Espíritu. Muchos ejemplos de esto, pero Él dice que Él os enseñará. En español los pronombres pueden ser masculino o femenino. En griego existe neutral también entre los dos. Él usó pronombres no impersonales, sino personales. En Romanos capítulo 8, versículo 27, habla de la mente o de la intención del Espíritu. En 1 Corintios 12, en versículo 11, dice que el Espíritu Santo da los dones según su propia voluntad. En Efesios 4, versículo 30, habla de las emociones. Dice que el Espíritu Santo puede ser contristado, con tristeza. Juan capítulo 16, en versículo 30, dice que el Espíritu Santo escucha y también habla. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Como ya dije, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. En Hechos, capítulo 8, versículo 39, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar. En Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4, dice que es posible mentir al Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? En Hebreos 10, versículo 29, dice que es posible afrentar al Espíritu Santo o afrentar o ofender al Espíritu. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice que Él enseña. También en Juan 16, versículo 7, dice que el Espíritu Santo viene y consuela, que hace un consolador. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que es Dios. El Espíritu Santo también es autor de la Biblia. Vamos a segundo libro o segunda carta de San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, en versículos 20 y 21. Dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿y qué son las tres próximas palabras? Ayúdame. De la Escritura. Entonces estamos hablando de profecía, ¿de qué? De la Escritura. Dice, es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, hablando de esa misma profecía de
la Escritura, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirados es como soplados, como el aliento de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es Dios, es una persona, también es autor de la Biblia. Si queremos saber qué dice el Espíritu Santo, ¿dónde debemos buscar? La palabra de Dios. No buscar la silla ungida, ni un profeta ungido. Hermanos, la palabra de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Número 2. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ya hablé mucho en la descripción de varias cosas que el Espíritu hace, pero yo quisiera enfocarme en 4 obras o ministerios importantes del Espíritu Santo. Primero es que Él convence a los pecadores. Él convence a los pecadores. Si tienen sus Biblias, vamos a Juan, capítulo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo número 14. Y vamos a leer en versículos 16 y 17. Jesús habla del Espíritu Santo que vendrá y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús era muy claro en decir que el mundo incrédulo puede recibir o no puede recibir al Espíritu. El mundo no puede recibir al Espíritu, según las palabras de Jesús. Pero hay una obra que el Espíritu Santo hace en los incrédulos. Y vamos a Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16, recordamos, el mundo no puede recibir el Espíritu. Dice versículo 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Del pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, ¿a quién convencerá el Espíritu Santo según versículo número 8? Convencerá al mundo. Recuerde, el mundo no puede recibir el Espíritu, el mundo no conoce al Espíritu, pero Él enviará el Espíritu para convencer al mundo de su pecado y la idea es para dirigirlos a Jesús. Versículo 9 dice, por cuanto no creen en Él. Entonces, otra vez, Él envía el Espíritu al mundo por cuanto no creen en Él, para convencerles de sus pecados. Y vamos a 2 Corintios capítulo 7 para entender un poco de lo que está pasando aquí. ¿Por qué el Espíritu Santo convence a los incrédulos de sus pecados? 2 Corintios capítulo 7 en versículo número 10. Dice así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
Otra vez, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, si podría ver como 3 pasos, Dios nos da una tristeza. Conocemos nuestro pecado, entendemos nuestra condenación. Es para producir arrepentimiento. Y el arrepentimiento es para la salvación. Entonces, no es que Dios nos salva y luego nos convence. No, Él nos convence para que podamos creer en Jesús y ser salvos por la fe. Es lo mismo como la ley de Dios, que la ley no es para justificar, es para darnos conocimiento del pecado, para ser nuestro ayo, para dirigirnos a Cristo, para que podamos ser salvos por la fe. Entonces el Espíritu Santo, su obra, convence a los pecadores. Pero 2, Él sella a los creyentes y mora en ellos para siempre. Él sella a los creyentes y mora en ellos para siempre. De verdad, son 2 obras. El sello y la morada del Espíritu son 2 cosas, pero son relacionados o conectados. Vamos a Efesios, capítulo número 1. La carta de Pablo a los Efesios en capítulo número 1, versículos número 13 y 14. Dice, en Él, entonces en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué pasó primero? Primero oyeron el evangelio de su salvación. ¿Qué pasó después? Creyeron ese evangelio de su salvación. Y número 3 dice que el Espíritu Santo los selló hasta el día de la redención. Dice que es las arras de nuestra herencia en Cristo. Si uno puede pensar en toda la herencia, todas las bendiciones que tenemos en Cristo, las arras es como un depósito, es como una, ¿cómo se dice? Un primo o prima. Una prima, la primera parte de todo lo que vendría después y nos garantiza el resto de la herencia. Pero la morada permanente del Espíritu es lo que pasa después. El Espíritu Santo viene, nos sella y en Efesios 4, versículo 30, también habla de este sello del Espíritu Santo. Efesios 4, 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces hay algunos que piensan que cuando uno peca o cuando uno no agrada al Espíritu, que Él viene y se va. Hermanos, la Biblia dice que somos sellados hasta el día de la redención. También para volvernos a Juan capítulo 14 y leemos otra vez lo que Jesús dijo cuando Él hablaba de pedirle al Padre y enviarnos el Espíritu Santo. Juan 14 en versículo número 16, Él dijo, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿qué dice? Para siempre. Jesús dijo que el Padre envió el Espíritu para estar con nosotros para siempre. Este no es solamente colectivo entre todo el pueblo del Señor. Este es individual también. Somos sellados hasta el día de la redención, que bíblicamente está hablando de la redención del cuerpo, que es la resurrección de los muertos, cuando somos glorificados con Dios. Entonces, uno cree, está sellado con el Espíritu Santo hasta el fin, cuando está glorificado con Dios en la resurrección. También, tercera obra o ministerio del Espíritu Santo es la regeneración.
o que Dios nos hace nacer de nuevo. Vamos a la carta de Pablo a Tito. Tito en capítulo número 3. Tito capítulo 3 y vamos a leer del versículo 4 hasta versículo número 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la primera parte de nuestra salvación es la regeneración. Dios nos hace nacer de nuevo. Regeneración. Generación es como principio, genes, es la misma palabra Génesis. Dios nos hace nacer de nuevo. Y Pablo lo explicó como si fuera un lavamiento, que Dios nos limpia de nuestros pecados. Y también dijo que es una renovación del Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo se renueva a sí mismo, sino que el Espíritu Santo nos renueva a nosotros, haciéndonos una nueva criatura. Y para ser claro, no es previo a la fe ni previo a la salvación, sino es la primera parte de la salvación. Como dice versículo 5, nos salvó. Y un poco más tarde, por el lavamiento de la regeneración. Entonces, no es que hay regeneración y fe y toda la salvación. La regeneración es la primera parte. Como Pablo dijo a los Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando dijo sois salvos, es de regeneración hasta glorificación. Es por su gracia, por medio de la fe en Jesús. Y esta regeneración nos da el ministerio número 4 o la obra número 4 del Espíritu, es que nos capacita a obedecer a Dios. Nos capacita a obedecer a Dios. No vamos a leerlo, pero creo que es el fin de Romanos 8. El fin de Romanos 7, disculpe. Pablo está hablando del propósito de la ley, nos muestra nuestro pecado y él habló de uno que quiere hacer el bien y no puede, que no tiene la habilidad de obedecer esta ley, que él sabe que es buena, pero él no puede. Hermanos, este texto no es para hablar de un cristiano completamente incapaz de vivir para Dios. El próximo capítulo, prácticamente el próximo versículo dice, pero gracias a Jesús que Él nos liberó de eso. Y habla del Espíritu Santo que nos permite obedecer a Dios. Entonces la regeneración, hermanos, no es para capacitar la fe, es para capacitar la obediencia. Es una gran diferencia. Vamos a Ezequiel en capítulo número 36. Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo número 36. En este texto, Dios nos habla del nuevo pacto, de la regeneración, de la obra en que Dios nos hará nuevas criaturas. Y en Ezequiel capítulo 36, leemos del versículo 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias. Este es el lavamiento de regeneración que Pablo dijo en Tito. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré el espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, no carnal, sino de como sensible es la idea. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que es el Espíritu Santo en nosotros. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Recuerde, el que no conoce a Dios puede tener el deseo de hacer el bien, pero no será capaz. Y si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos obedecer a Dios como Él quiere. Pero la Biblia dice que Él nos dará nuevo corazón, nos dará nuevo espíritu, su propio espíritu, para que podamos obedecer y poner por obra sus estatutos y sus preceptos. Entonces, es muy importante decir lo que la Biblia dice y no decir algo más. Es para que podamos obedecer y hacer las obras que Dios quiere. Ok, número 3, la respuesta correcta al Espíritu Santo. Ya vimos quién es el Espíritu, qué hace el Espíritu, algunas de las obras importantes y esenciales. Pero hermanos, es posible saber todo esto. Uno podría tomar un examen doctrinal y salir con una nota de 100% y no conocer al Espíritu Santo de verdad. Debemos responder correctamente. Y primero es con arrepentimiento y fe en Jesús. El Espíritu Santo convence al mundo de su pecado porque no creen en Jesús. Cuando la palabra de Dios se predica, ¿qué pasa? El Espíritu Santo da poder y nos convence del pecado. Como la luz de Dios se muestra el pecado en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero hermanos, es un gran error pensar que ser convencido por el pecado es lo mismo con ser salvo. Son dos cosas diferentes. Uno puede ser convencido porque no cree en Jesús, pero ser salvo es otra cosa. Hay que responder al Espíritu Santo cuando Él nos convence. Él no nos convence sin propósito. Es para que podamos confiar en Jesús y ser salvo. Vamos a Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo 2. Este es el día de Pentecostés. Los discípulos esperaron en Jerusalén. Dios envió el Espíritu Santo exactamente como Jesús dijo. Los apóstoles fueron llenos con el Espíritu Santo, predicaron el Evangelio y Dios convenció a los pecadores exactamente como Jesús dijo. Y en Hechos 2, versículos 37 a 38, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos se sintieron esa convicción del Espíritu Santo. Reconocieron su pecado, preguntaron qué hacer y Pedro dijo que tenían que arrepentirse. Sabemos arrepentirse y creer siempre van a la misma vez y creer en Jesús. Gracias a Dios lo hicieron, se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia
Pero hermanos, si ellos no tenían ningún pecado porque ya fueron renacidos en este momento, ¿por qué tendrían que arrepentirse para recibir el perdón de los pecados? Hermanos, en la regeneración es un, ¿cómo se dice? Lavamiento. El lavamiento de la regeneración. Pero hermanos, este no es cuando uno se siente la convicción del Espíritu, es cuando uno se arrepiente y cree en Jesús. Entonces fueron añadidos a la iglesia, gracias a Dios. Pero en Hechos capítulo 7 vemos una predicación muy parecida, vemos una respuesta muy diferente. Hechos 7 en versículo número 51. Que Esteban estaba predicando y dice así, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. No es que el Espíritu Santo no hizo nada. El Espíritu Santo hizo su obra. Les convenció de sus pecados, pero ¿qué hicieron ellos? Resistieron. El Espíritu Santo muestra el pecado, muestra la verdad, y ellos resistieron al Espíritu Santo. Entonces, la primera respuesta al Espíritu Santo para cualquier persona que no conoce a Dios, arrepentirse y creer en Jesús. Pero número 2, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Una vez que somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos la morada permanente del Espíritu hasta el día de la redención. ¿Qué hacemos en este tiempo de la vida terrenal? Debemos ser llenos con el Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5. Hay algunos que piensan que ser lleno del Espíritu es hablar en lenguas, es caerse al piso y convulsionar y hacer cosas así. Hermanos, no es así. La Biblia no dice nada de eso. Efesios 5 en versículo número 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En este versículo, Pablo contrasta dos llenuras. La llenura del vino, en que uno pierde control a la influencia de alcohol en su sangre, y la llenura del Espíritu, donde el creyente vive bajo la influencia del Espíritu Santo con dominio propio, gozo y adoración sincera. En los próximos versículos se explica un poco cómo es ser lleno del Espíritu, que adoramos a Dios de corazón, damos gracias a Dios por todo, nos sometemos los unos a los otros en el temor de Jehová. Hermanos, puede pensar así, es más como una disposición interna sometida al Espíritu Santo de Dios. Yo leí una cita que dijo era como tener una señal muy fuerte. Entonces, si uno tiene la señal, sabe lo que está diciendo el Espíritu, está sometido así al Espíritu. Y número 3, en nuestra respuesta debemos andar en el Espíritu. Vamos a Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer en versículos 16 y 17. Entonces, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es nuestra disposición interna, pero también andar en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A veces tratamos de dejar el pecado. Entendemos el pecado es muy, ¿cómo se dice? Dañino en nuestra vida, tiene muchas consecuencias. A veces vemos la consecuencia, no queremos la consecuencia y decimos que queremos dejar este pecado. Pero ¿qué pasa? No nos sometemos a Dios. Hermanos, quitar un pecado que tiene resultados destructivos en su vida no es someterse a Dios. Puede ser una parte, pero hermanos, es muy diferente. No funciona. Si solo queremos quitar algo dañino de nuestra vida y no someternos a Dios, no funciona. Aquí dice que la clave para no satisfacer los deseos de la carne es andar en el Espíritu primero. Hermanos, uno no puede matar la carne. No nos da más fuerza en el Espíritu. Pero si estamos caminando con Dios, estamos viviendo para Dios, estamos dispuestos y llenos con el Espíritu, tendremos el poder para matar la carne y los deseos de la carne. La llenura del Espíritu se refiere más a nuestro estado interno, nuestra disposición y la influencia del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu se enfoca más en la práctica de esta realidad, en nuestra conducta, cómo afecta nuestra vida. La llenura es la influencia interna, andar en el Espíritu es la obediencia externa. No puede andar en el Espíritu sin estar lleno del Espíritu. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si Dios quiere, vamos a ver esto un poco más claramente en la segunda parte del estudio en la mesa, pero para no ser muy largo, vamos a terminar la primera parte del estudio y seguiremos en las mesas un poco más sobre esas cosas y con la aplicación también de esas verdades.
Jesús en Juan 16 enseñó que el Espíritu Santo convence al mundo porque no creen. Pero la Biblia no dice que no convence también a los hijos de Dios. Y creo que muchos de nosotros personalmente, como creyentes, podemos pensar en momentos cuando Dios nos ha convencido de nuestros pecados. Pero hemos estudiado aquí Salmo 31, del versículo 1 al 5, y algunos piensan que este fue después de su adulterio con Betsabé. ¿Cómo sintió David cuando estuvo callado? ¿Estuvo bien? No. Dice que se envejecieron sus huesos, que él gimió todo el día y noche se agravó sobre él la mano de Dios, que se volvió su verdor en sequedades de verano. Entonces, decir que prácticamente era como un desierto por dentro. ¿Qué hizo David y cómo respondió Dios? ¿Estuvo callado para siempre? No. Confesó su pecado a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Ok, la otra pregunta, ¿por qué es peligroso resistir la convicción del Espíritu? ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué qué? Endurece el corazón. Sí. Recuerde, el Espíritu Santo convence a los creyentes y a los no creyentes. También hay algunos que tienen conocimiento, pero no conocen a Dios. En este texto, incluso el que habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne, cuando dice las obras de la carne, Pablo dijo, y él ya les dijo que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios, del cielo. También, 1 Corintios creo que 6, 8 y 9, habla de la lista de estas cosas. Los que practican esas cosas no se engañan, no heredarán el reino del cielo. ¿Eso significa que somos salvos por las obras? No, pero es una gran advertencia. Si nosotros pensamos que podemos practicar estas cosas y estar bien con Dios, es un gran síntoma que estamos o somos engañados. Hay muchos que engañan a sí mismos. Por esa razón, Santiago dice, no engañarse a sí mismo. Debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Entonces, ignorar la convicción del Espíritu es como ignorar una luz de advertencia, sí. Y los que tienen carros, ¿sabe? Cuando se ve esa luz de advertencia, no es bueno, porque significa que el carro no va a seguir mucho tiempo más o que tendrá que pagar mucho dinero. Podría ser un sensor o algo tonto, pero cuesta mucho dinero. Y hermanos, no podemos ignorar las advertencias. Es posible uno que ignora esto engaña a sí mismo y no conoce a Dios y está bajo la condenación. O es posible que uno es salvo, pero ¿qué pasa? Podría contristar al Espíritu y apagar al Espíritu. No significa que la morada del Espíritu no es para siempre, sino que el Espíritu sería, en lugar de ser como un fuego grande y poderoso, será más como unas, ¿cómo se dice? Cenizas calientes, que casi no tiene ardor, no tiene fuerza en nuestra vida personal. Brasas, sí, las cenizas, el polvo, las brasas calientes. Ok, la persona del Espíritu Santo. La Biblia es muy clara que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino es Dios, es una persona. Él habla, escucha, enseña, Él mora en los creyentes para siempre. Puede ser contristado, afrentado o apagado.
¿Por qué es importante recordar que el Espíritu Santo es Dios y que mora en nosotros para siempre como creyentes? Porque es importante recordar y saber esto. Sí, hermanos, es posible pecar en secreto cuando no hay otras personas. Cuando no hay otras personas humanas, sí. Pero si somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo que siempre está con nosotros, es posible tener un secreto del Espíritu Santo. ¿No? Más que esto, nuestro cuerpo, la Biblia dice, es el templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por esta razón debemos glorificar a Dios con nuestro espíritu y nuestro cuerpo, los dos son de Dios. Entonces, hermanos, no existe ningún pecado secreto. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Si estamos en el pecado, el Espíritu Santo está con nosotros. No se va, sino está con nosotros y piensa que está bien cómodo y feliz con nosotros. No. Hermanos, yo no podría decirlo bíblicamente, pero yo creo que la morada del Espíritu es como tan íntima con el corazón humano que cuando el Espíritu Santo está contristado, nosotros no podemos ser felices. ¿Cómo podemos ser felices cuando el Espíritu Santo está contristado? Como cristianos, cuando pecamos contra Dios, ¿cómo nos sentimos? Bien. No, nos sentimos muy, muy mal. ¿Por qué? El Espíritu Santo está unido con nosotros y no podemos vivir así. ¿En qué maneras prácticas podemos contristar a una persona divina o al Espíritu Santo en nosotros? Dígame una respuesta. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu? ¿Ah? Ignorando su voz, sí. La luz de advertencia, ignoramos. ¿Qué más? Sí, tiene muchas buenas respuestas. Yo escribí cuando pecamos, pero de verdad muy buena respuesta. Am, ignorando su palabra, impenitencia, cuando no andamos con Dios. ¿Cómo es ser, disculpe, cómo es ser lleno con el Espíritu Santo? La Biblia no dice exactamente en palabras, este es ser lleno del Espíritu. No nos habla de hablar en lenguas ni caer, pero hay una oración muy larga que en español se ve como dos oraciones, pero en griego, de versículo 18 hasta versículo 21 es una sola oración, es un solo pensamiento. Entonces vemos algunas pistas en estos versículos. Yo no escribí versículo 18, pero piensan ustedes que una persona llena de alcohol puede ser lleno del Espíritu a la misma vez. No, porque está bajo el control y la influencia del alcohol. No sé si ustedes saben esto, que los requisitos de un obispo dicen no daros al alcohol, al vino. También de un diácono no daros a mucho vino. Este no se ve como un permiso, pero es un estándar que no es tan estricto como el de un pastor o obispo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían tomar vino cuando hacían el servicio al Señor. Fue completamente prohibido. Ok, entonces no lleno de alcohol. En versículo 19, que es una pista de cómo es ser lleno del Espíritu. ¿Qué habla una persona así? Ok. Este es versículo 20, siempre dando gracias a Dios por todo. Entonces hay gratitud del corazón.
Versículo 19, ¿cómo habla una persona así? Dice, hablando con salmos, himnos, cánticos espirituales. Dice, hablando como si fuera del mundo, con todo esto. No. Habla de las cosas de Dios en nuestro hablar. Dice, cantando y alabando a Dios en el corazón. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, vemos cómo es el corazón, cómo es la boca de una persona así, porque las palabras salen del corazón. Versículo 20, gracias a Dios por todo. Versículo 21, ¿qué pista tenemos aquí? ¿Ah? Sí, pero dice sometiéndonos unos a otros con temor de Jehová. ¿Cómo? Ok, sí, sí. Hermanos, la Biblia habla de la verdad que tenemos que someternos a otras personas también. Los niños enseñan el matrimonio, que el esposo es la cabeza, que la esposa se somete a su esposo. Ah, la Biblia habla de la iglesia, hay orden. Y hermanos, a veces podemos tener un concepto que solo tengo que someterme a Dios y nada más. No es bíblico, no es correcto. Por supuesto, tenemos que tener cuidado. No todos los padres son espirituales. Hay algunos que abusan su autoridad. Hay algunos en el matrimonio que son muy malos. Um, pero si nosotros siempre tenemos como un concepto que no queremos someternos a nadie, solo a Dios y a nadie más, podría ser, tenemos que examinarnos. ¿Por qué? Es algo que empieza con el corazón y afecta todas las partes de nuestro ser. Ok, la última parte dice, en el espíritu, en la carne. Gálatas 5, 16 al 25. Pablo nos manda a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, ¿por qué es necesario ser lleno del espíritu para poder andar en el espíritu? Es posible que un incrédulo puede andar en el espíritu. No puede recibir el espíritu así. ¿Por qué? Recibimos el espíritu por la fe. ¿Ok? Pero un cristiano que no es lleno del espíritu, ¿puede andar en el espíritu así? Yo casi estaba pensando en lo mismo. Sí, es no puede andar en el espíritu, no puede tener esta conducta sin tenerlo por dentro. Entonces, debemos tener las cosas correctas del corazón para poder andar así en el espíritu. ¿Cómo es el fruto del espíritu? Podríamos hablar de la lista, pero ¿qué son algunas maneras como una buena resumen? Cómo es el fruto del espíritu? ¿Sí? Es como Jesús. También dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, es decir, vivimos bajo la ley de Dios. No estoy diciendo bajo la ley de Moisés, sino la ley del amor, la ley de Cristo, de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Que en nuestra vida no somos sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Cómo podemos ser más sensibles para poder discernir si andamos en el espíritu o en la carne? Creo que es una buena pregunta práctica. ¿Cómo podemos ser más sensibles para discernir cuando andamos en el espíritu o andamos en la carne?
Ana. Ujú. Okay. Si un, si un hombre no sabe la diferencia entre estar sano y estar enfermo, ¿cómo podría saber si está sano o enfermo? Pero si conocemos muy bien cómo son los síntomas, será más fácil discernir, ¿sí? También, entonces la Biblia nos dice cómo es el fruto del Espíritu, cómo son las obras de la carne. Y por lo general estamos en uno o estamos en el otro. A veces pensamos que somos agentes libres, ¿no es así? Ah, Mira, andas con gripe. ¿Cómo? No me he dado cuenta. Claro, obviamente uno siente malestar, siente incomodidad, anda mal de la nariz, le llevan los ojos. ajá. Examinarnos honestamente. A veces, si no tenemos esta práctica de examinarnos, podemos andar mucho tiempo sin preguntarnos. Ah, pero es como seguir un, ¿cómo se dice? GPS. GPS. Si uno no toma, toma el, ¿cómo se dice? El turno, o toma la calle y sigue en la dirección equivocada. Mejor corregirse temprano y no seguir así mucho tiempo esperando llegar al destino correcto. Am, entonces, debemos ver si nuestra conducta parece más al espíritu o más a la carne. Y también, personalmente, voy a ver si es el mismo para ustedes, pero cuando ustedes son muy emocionales, ¿es más fácil andar en el espíritu o más fácil andar en la carne? Depende de la emoción. Está enojado, está muy feliz, está en el Ok, ok, podría ser. Y cuando el Espíritu nos convence del pecado, muchas veces tenemos tristeza. Ah, sí, con tiempo conocemos estas cosas más y más. Y cuando nosotros tenemos el hábito de examinarnos, puede ser bueno. También a veces otras personas pueden ver en nosotros más que nosotros mismos. Sin espejo, yo no sé cómo parezco, pero otra persona me puede ver correctamente como soy. Lo siento. Pero hermanos, una bendición. Queremos conocer a Dios más y más con el conocimiento de la palabra de Dios, pero también en nuestra relación personal. Queremos andar con Dios y andar en su espíritu. Vamos a terminar en oración. Si Dios quiere, seguiremos próxima semana con la próxima lección. Gracias Dios por esta noche. Gracias por cada persona. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos convence del pecado, que nos dirige a Jesús. Señor, damos gracias a ti por ser nuestro Dios y Salvador, por el Espíritu Santo que nos sella, que mora en nosotros, nos regenera y sigue operando en nosotros, que nunca estamos solos, que tú estás con nosotros hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Señor, bendice a cada persona esta noche, los que no están, Señor, no sé si están enfermos o agripados o qué está pasando, pero oramos por cada uno, por Rosita, por su salud, que se recupere bien y por los otros. Gracias Dios por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.